Muy buenos días, niños. Bienvenidos a la tercera clase de artes, donde vamos a ver la expresión gráfica y plástica en formas y figuras. Para esto vamos a observar un video que está colgado en la página Teams para que lo podamos observar bien, donde nos van a hablar sobre un elemento que nos falta de la expresión artística. Ya vimos el punto, vimos la línea, ahora vamos a ver el plano. ¿Cuáles son los elementos de formas y figuras en el plano? ¿O qué es el plano, mejor dicho? Entonces, el plano es un elemento geométrico y un elemento plástico, o sea, lo podemos usar para las matemáticas, para geometría, pero también lo podemos usar cuando dibujamos. Es un elemento plástico cuando decimos que con los puntos y las líneas que ya hemos visto podemos construir un dibujo. Y un elemento geométrico porque una línea recta se desplaza en una sola dirección, originando una superficie plana, que es como el plano cartesiano que vamos a ver más adelante. En sexto vamos a ver lo que es el plano cartesiano. En este momento nos convoca, es como un elemento plástico, o sea, en las artes. ¿Cómo se clasifican los planos? Entonces ya vimos que un plano puede usarse en la geometría, puede ser orgánico, rectilíneo, irregular, manuscrito y accidental. Ya ahorita vamos a ver como los ejemplos o qué es esta clasificación de los planos. ¿Cuáles son las funciones del plano? Las funciones son crear profundidad, expresar tamaño, un plano de color delimita formas y convierte el plano no pintado en imagen. Quiere decir que cuando nosotros hacemos un dibujo, estamos realizando un plano. Sin pensar, usamos la línea, el punto y que esto forma el plano. Entonces, miren, en la geometría vemos que el plano son las figuras geométricas, círculo, rombo y demás, pero también vamos a ver una figura que se llama plano cartesiano en cestos. Es importante. El orgánico, vemos una hoja, el rectilíneo son figuras que hacemos a partir de líneas y recuerden que el punto, a pesar de que ya no lo rellenamos como puntillismo, porque teníamos que repetir porque es importante saber que el punto forma parte del dibujo. Irregular, o sea, cuando hacemos algo así como que no tiene forma, manuscrito. Igual, mira acá, usamos líneas pero no rectas y accidental. Cuando usamos la pintura, la tiramos o rayamos y demás. ¿Cuáles son las funciones del plano? Entonces nos dicen que crea profundidad, o sea, nosotros vamos a ver el próximo periodo del color, a pesar de que ya lo han visto colores primarios, ¿sí? Vieron en cuarto el color, pero lo vamos a seguir usando. Expresa el tamaño, o sea, dependiendo de cómo yo haga el dibujo, expreso el tamaño. Delimita una forma, un plano de color delimita forma, o sea, yo con un color puedo delinear y delimitar una forma y convierte el plano en una imagen. O sea, que yo voy dibujando y la convierto en imagen. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver un poco más como el ejemplo. Y les voy a explicar qué van a hacer en la guía. Aquí vemos el ejemplo de un dibujo que empieza con el punto, puedo usar puntos pequeños, medianos, grandes, con la línea y cuando ya es un plano que usamos el dibujo con el color delineando nuestro dibujo, contorneando las líneas y usando el color para darle profundidad y las funciones de lo que es el plano. ¿Qué vamos a hacer hoy en la clase de artes? Lo primero que vamos a hacer, o lo primero niños que van a hacer, es hacer este formato de hoja. Esta es la hoja blanca y en la hoja blanca vamos a poner nuestra margen de 2 centímetros. Aquí ya no hay 2 centímetros en cada lado porque pues hice una tabla. Vamos a ponerle el nombre, el grado y fecha y la vamos a dividir en 3 partes iguales.
Para hacer esto vamos a usar hasta las matemáticas. Uno, vamos a usar la regla. Dos, vamos a tener que medir cuánto mide esto de aquí a acá y lo dividimos en tres y hacemos y dividimos esta hoja en partes iguales. ¿Para hacer qué, profe? ¿Qué vamos a hacer en esta hoja? Pues vamos a hacer el punto, la línea y el plano, pero no con este dibujo. Yo aquí les presento y en la guía les presento como ejemplos de dibujos. Miren, punto, un mismo dibujo con puntos, líneas y luego con color, o sea, con el plano, donde vamos a delimitar la profundidad del dibujo y demás. Yo aquí les presento pues ejemplos y en la guía están los ejemplos de diferentes dibujos, pero yo no quiero que me hagan, esto es un ejemplo. El dibujo que van a realizar ustedes es su dibujo, o sea, va a ser su creación. Es muy importante esto para que sigan instrucciones. Van a hacer su creación. En la guía aparecen 4 momentos que deben de hacer porque también deben copiar estas dos primeras. Esta la deben de copiar en una hoja blanca para saber qué es el plano y los elementos del plano junto con el ejemplo, con esta. Solo dos, entonces van a copiar las dos primeras imágenes y luego van a realizar su dibujo realizando la plantilla o el formato de la hoja, dividiéndolo en tres y haciendo su dibujo de forma libre. El dibujo lo van a escoger ustedes, yo les presento, son ejemplos para que tengan en cuenta y les quede bonito. Entonces, niños, a trabajar. Muchísimas gracias por la atención y espero que les sirva el video para que hagan su trabajo de esta semana. Muchas gracias.